Gloria al Señor. Hermanos, en el día de hoy vamos a basar el estudio de la palabra. Gloria a Dios. Es un honor para mí estarle llevando la palabra en el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 6. Me gustaría que el que pueda se acerque a la palabra para ir estudiándola. Amén. No nos vamos a salir de ahí. Por supuesto que voy a estar hablando de otros textos, pero van a estar también en la pantalla. Gloria al Señor. Como ya algunos de ustedes pueden estar viendo ahí, el tema de hoy se llama la armadura de Dios. Se subtitula la armadura de Dios. Gloria al Señor. Si estamos hablando de armadura, estamos hablando de guerra, ¿no? Estamos hablando de la armadura de un soldado. Por lo tanto, hermanos míos, yo tengo una noticia para usted. Estamos en guerra. Es posible que usted no pidió estar en guerra, pero lo estamos. Es inevitable. Ya estamos en ella, querramos o no. Y aún con nuestra pasividad, o el que tenga pasividad, está escogiendo un lado, un bando. Tenemos que escoger un bando. O estamos en el lado de Dios, o no estamos en el lado de Dios. Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Entonces hay que escoger un lado. Lo único que la lucha es espiritual. Por eso es que hay gente que no sabe que estamos en una guerra, porque la guerra no es visible a estos ojos, es en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, el apóstol Pablo se inspira en la armadura de un soldado romano. ¿Cuál era el imperio de esa época? Cierto que el romano, ¿verdad? ¿Quién crucificó al Señor? Okay. Los romanos. Impulsados por los judíos, por supuesto, pero físicamente los romanos. Entonces, él se inspira en la armadura de un soldado romano. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en la armadura o en el Señor. En el Señor. Es decir, que aunque usted tenga armadura, la fuerza interna del corazón, amén, la del corazón, ese valor, ese denuedo, esa fuerza viene de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Fortaleceos entonces en el Señor, no darle la gloria ni a ti ni a la armadura, al Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Y después dice, vestíos de toda, quiero llamar la atención a esta palabra, toda la armadura de Dios. No puede estar vestido con una cosa y descuidar otra, porque todo en un soldado es importante. ¿Se entiende esto, verdad? Es muy importante. Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está claro ya quién es nuestro enemigo. El diablo, la serpiente antigua, Satanás, usted le pone el nombre que usted quiere. Baal, Lucifer, en definitivas, Belcebú. Este es el enemigo nuestro, pero por eso que la lucha es espiritual, porque él era un querubín, un ángel del cielo, que se rebeló contra Dios, de tan bello que era, dijo, será igual al Altísimo. Dios le dijo, derribado serás. Pero no vino solo, vino con una parte del ejército del cielo, se calcula con una tercera parte del ejército del cielo. Por lo tanto, vino con una tercera parte de ángeles, que hoy ya en día no son ángeles, o sí son ángeles, pero son ángeles caídos. Si le ponemos el apellido de caídos, o espíritus inmundos, o demonios, como usted quiera llamarle. Amén. Y esa es nuestra lucha. Y a continuación te lo aclara, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces tenemos una persona en el trabajo que nos está haciendo la vida imposible, o en la calle, o en la tienda, o donde quiera, o en la familia, donde quiera. Y uno dice, tenemos que darnos cuenta que es espiritual la lucha. Amén. Que el demonio, que el enemigo puede influir sobre esas personas, especialmente si no son cristianas, si no están llenas del Espíritu Santo. ¿Ok? Teniendo en cuenta que entrar a una iglesia no te hace cristiano también. ¿Ok? Sí te puede hacer religioso, pero no cristiano. Amén. Y entonces también de cualquier parte puede venir este ataque. Me estoy acordando ahora de cuando Pedro
le dijo al Señor, cuando el Señor anunció su muerte en la cruz, le dijo que en ninguna manera esto te acontezca. O sea, aparentemente había hasta una buena intención, ¿no? Pedro no quería que Cristo fuera a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Era el diablo hablando por Pedro, hermano. ¿Viste? Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Es una guerra espiritual, no es contra carne ni sangre. Por eso será que el Señor dijo, como decía el hermano ahorita, en la cruz, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, ¿no? Gloria al Señor. Entonces dice que es sino contra principados. Fíjense que ellos están organizados. No se vayan a pensar que ellos están organizados por lugares, por regiones, por tipos de demonios, por todo. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, que es un ejército, contra ejércitos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como mismo existe Dios y los ángeles, que es toda cosa buena, amén, existen estas huestes de maldad. Y eso lo podemos ver en el mundo. Y de hecho, ¿quiénes son los que están reinando en el mundo? ¿Es Dios quien está reinando en el mundo? No. La Biblia enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Y el Satanás en la tentación con Jesús le mostró todos los reinos del mundo. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, no, eso no es tuyo. No, el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Pero no negó en ningún momento Jesús que eso le pertenecía a él. Por el momento. Por el momento, es una ocupación ilegal. Y también aclarar de que está vencido. Aleluya. Gloria al Señor. Eso siempre hay que saberlo. Dice que por tanto, como estamos en esta guerra, el versículo 13 dice, por tanto, tomad, otra vez le dice, toda, no dejes nada, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Quién puede ver que estamos en días malos? Estamos en días difíciles, estamos en tiempos malos. Se están viendo las señales del fin inclusive. Gloria al Señor. Y habiendo acabado todo, cuando ya se acabe todo, poder estar firmes. Si cogemos esta armadura, nos dice Pablo, y nos fortalecemos en el poder del Señor, vamos a estar firmes. El enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros y está derrotado. Aleluya. Entonces, ¿quién está ya sediento de cuál es esa armadura? Bendito sea el Señor. Dice el versículo 14, primera parte, dice, ahora va a comenzar la armadura, ojo, atento, va a comenzar a nombrar la armadura, hermano. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esta es la primera arma, la verdad. Gloria al Señor. Pero lo compara con el cinturón. Ceñirse es abrocharse, apretarse, amén, con el cinturón. Dice otras versiones, por ejemplo, una versión internacional dice ceñidos con el cinturón de la verdad. Y así le vamos a llamar nosotros también a esta arma, el cinturón de la verdad. Los romanos le llamaban cingulum militari. Acuérdate que ellos hablaban latín. El cingulum militari, ahí tienen una imagen en el televisor. Es ese cinturón, casi siempre de cuero y adornado también con metales. Incluso a veces indicaba rango. Llegó a ser un símbolo del ejército romano. Te protegía la ingle también a los soldados. Y este cinturón, lo que nos da la impresión, al compararlo con la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El Señor odia la mentira. Toda una vida odiaba la mentira. Y si había algo que Él le decía a los fariseos, qué cosa era, casi que gritado y sin pena, le decía hipócritas. Y eran los religiosos de su época. Amén. Le decía hipócritas porque Él odia la mentira. Cinturón es algo que ciñe la túnica. La túnica es lo que se usaba en aquello como una bata así. Si tú no te ciñes la túnica, seguramente esa túnica te va a molestar para la batalla. Amén. El cinturón es algo que va pegado a nuestro cuerpo. Así que nosotros tenemos que adherirnos la verdad bien pegada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y también el cinturón te envuelve, te pasa por atrás, ¿verdad? Rodea
delante de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que ser sinceros con Dios. Aunque sincero es imprescindible para agradar a Dios, ser sincero. ¿Ok? Contarle todos tus problemas, todas tus debilidades y todo. Pero es el primer paso. No te puedes quedar ahí. He conocido hermanos que dicen, yo sí soy sincero, yo todavía tengo que cambiar esto y lo otro. Pero se quedan ahí. No siguen subiendo. Ese es el escalón de una gran escalera. Hay que seguir subiendo. La sinceridad es el primer paso, pero no es suficiente. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, bendito sea el Señor. Esto es lo que podemos aprender de la verdad. Es un arma primero. El cinturón, tú dices que es raro que empezaron hablando del cinturón, algo tan al parecer insignificante, habiendo otras armas tan poderosas. Pero es que en el cinturón también es donde se cuelgan las armas. Si usted no tiene cinturón, usted está desarmado. Amén. Porque ahí va a guindar, sobre todo las armas de filo, y van a guindar en el cinturón. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar a la otra arma. La otra arma en el versículo 14b dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién sabe lo que es una coraza? Lo que te protege acá arriba. Amén. Esta coraza es muy importante porque te protege de los órganos más vitales. Te protege de tú sabes, de que te hieran el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, todos estos órganos están acá arriba. Eso te lo tapaba la coraza. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, ¿con qué compara la coraza? Con la justicia. Bendito sea el Señor. La justicia. Dios es justo, ¿sí o no? Por lo tanto, Él quiere que nosotros los hombres seamos justos. Pero ¿qué ha pasado en la historia? Que resulta ser que Él dijo, justo no hay ni aún uno. Por eso tuvo que venir Él en persona, porque no había ningún justo. Amén. Entonces, para nosotros las obras de los hombres, para Él eran como trapos de inmundicia, yo voy a decir en el Antiguo Testamento. Trapos de inmundicia es cuando aquello, nada más lo voy a decir así, no había almohadilla sanitaria para la mujer. Eso es trapo de inmundicia. Así Él ve nuestras obras, las obras de los hombres tan malvadas. Amén. Por lo tanto, Él tuvo que venir, y el único que fue justo, ir a la cruz por nosotros. Bendito su nombre. Y entonces, de esa manera nos traspasa, por la fe, la justicia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo sí creo que en la coraza que ustedes pueden ver, es lo que más nos cubre, es la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Porque Dios es justo. Porque yo voy a hacer una pregunta un momentico. ¿Usted peca porque es pecador? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Parece tonta la pregunta, pero piensen bien. Pecamos porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Hay una parte en Romanos muy bella donde el apóstol Pablo habla de este asunto y dice que si el pecado entró por un hombre, también por un hombre, que es el nuevo Adán, que es Cristo, sale el pecado. Amén. Cuando Juan el Bautista vio al Señor, que fue lo primero que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, gloria a Dios, qué lindo, quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y entonces esa justicia que Cristo tuvo y que fue el único que cumplió la ley de Moisés y el único que era perfecto, entonces satisface la ira del Padre, la justicia del Padre, y es traspasada a nosotros a través de la fe. Amén. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted es justicia de Dios en Él. Dios te mira a ti como justo. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti, porque creíste en Él, en lo que Él hizo. Bendito su nombre. Entonces, esta es nuestra coraza. Esto nos protege nuestros órganos más vitales. Este conocimiento, esta justicia de Cristo. Tenemos que impregnarnos, llenarnos, forrarnos y ponernos la coraza de justicia. Y obviamente,
que vamos a también ser justos por el Espíritu Santo y por las obras tan buenas que una vez que creímos, Él produce en nosotros. Amén. Vamos a obrar justamente también. Pero no, nuestra confianza no está en nuestra propia justicia, ni en nuestras propias obras, sino en la justicia de Cristo. ¿Está claro esto? Amén. La otra arma, y también parece significante, y dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado es la otra arma. El apresto no es el nombre que recibe las sandalias. Amén. Yo viví años pensando eso. ¿Ok? Resulta ser que apresto es cuando se preparan, es un procedimiento para preparar sobre todo las ropas, para que tenga una mejor textura, brillo y demás. Por ejemplo, almidonar la ropa, eso es un apresto. ¿Qué te parece? Entonces cuando dice calzados los pies con el apresto del Evangelio, la palabra que se usa es eitomasia, y quiere decir, y denota disposición y preparación. ¿Entiendes? Entonces, el apresto del Evangelio, nos calzamos dispuestos a predicar el Evangelio. Amén. Nos preparamos para predicar el Evangelio. Ese es nuestro calzado. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 10, del 11 al 15, leemos una escritura que está perfecta para esto. El apóstol Pablo le dice a los romanos lo siguiente: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, citando el Antiguo Testamento, no será avergonzado. Y después dice, pero no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Escuchen esta parte. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, dice Pablo, invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nadie les predica, ¿verdad? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces aquí es donde todos los pastores te hablan de la gran comisión, que es aquello que le dijo Cristo a sus discípulos, y dice, id por todo el mundo y predicar este Evangelio. Amén. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos te comisionan todos, y hasta aquí dejan la predicación, pero casi nadie lee este versículo que viene. ¿Ok? Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esto casi nadie lo predica, casi nadie lo medita. Hay que prepararse, hay que meterse con el Señor. Usted no va a salir afuera a predicar una Biblia que usted no domina, que usted no conoce. ¿Ok? Porque lo que va a hacer es ridículo, y va a hacer quedar mal a Dios. Y cuando te digan, tengo dolor de cabeza, ore por mí, ni un dolor de cabeza, me acordé de una anécdota que pasó allá en Cuba, ni un dolor de cabeza puede sanar. ¿Ok? Hay que prepararse para salir a predicar. Aquellos que quieren ir a predicar casa por casa y todo eso, no están así. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ustedes no vieron en el libro de los Hechos como Pablo dice, nos fue prohibido por el Espíritu Santo entrar a tal parte y ir para tal parte. El que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Así como el viento sopla de aquí o allá, semejante es el nacido del Espíritu. Amén. Entonces usted no vaya en la carne a distintas partes. Tiene que Dios mandarte, tiene que Dios estar contigo, tienes que tener el rema. ¿Se acuerdan del rema? Amén. Eso es importante, creo yo, muy importante. Pero sí hay que prepararse. Es el apresto, quiere decir preparación. El apresto del Evangelio. Bendito sea el Señor. Dice después un pasaje de todas maneras muy hermoso. Bueno, okay, terminando el versículo 5, dice, como está escrito, cuán hermosos, pero sí hay que ir, amén, hay que ir. Yo no he dicho en ningún momento que no hay que ir. Dice, pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria al Señor. Y
Y esto es citando al profeta Isaías. Gloria. Bendito es su nombre, Señor. Gracias, Padre. Gloria al Señor. La otra arma es súper poderosa también. En el versículo 16 dice: sobre todo, oye, dentro de esta armadura, él te está diciendo que sobre todo, fue cuando único dijo sobre todo. Es decir, que podrá ser esta una de las más importantes. ¿Sí o no? Si está diciendo sobre todo, no te olvides de esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¡Wow! Gloria a Dios. El escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿El maligno quién será? El diablo. Te está constantemente lanzando dardos de fuego. Pero usted con el escudo de la fe, ahí ustedes pueden ver el escudo, los romanos decían el escutum. El escudo era muy grande. El escudo romano no es como cualquier escudo medieval de la época, es muy grande, era más de 1 metro de alto y casi 1 metro de ancho. ¿Ok? Era también semicurvo, así como para desviar las armas. Era increíble el scutum. Gloria a Dios. El scutum, contrario a las otras armaduras que se nos han dicho hasta ahora que van pegadas al cuerpo, hay que cargarlo y hay que levantarlo. Entonces la fe hay que sostenerla y levantarla. ¿Cuántos dicen amén? La fe es algo que hay que sostenerla y levantarla. Te va a proteger lo mismo la cabeza que el cuerpo entero. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando unimos nuestra fe, cuando los soldados romanos se montaban así todos los escudos, era impenetrable aquello. Ellos se unían y hacían un muro en sus formaciones impenetrable. Aquello era un tanque de guerra. Amén. Un tanque de guerra. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros unimos la fe, los cristianos, la iglesia, somos un tanque de guerra para el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Impenetrable. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la fuerza está también entonces en la unidad. Amén. Estamos predicando en la unidad de la iglesia desde el comienzo. Creo que la única forma de que haya unidad en el pueblo de Dios es renunciando a lo que nos divide, renunciando a las religiones, a los inventos que fabricó el hombre, porque la Biblia lo que nos manda es a unirnos todo el tiempo. En un momento nos dijo que nos separábamos o que podíamos separarnos no sé cuántos cuadraditos. Amén. Así dice el Señor, todo reino que es asolado contra sí mismo no permanece. Amén. Y si nos dividimos nosotros mismos, estamos muy mal. Tenemos que unirnos como iglesia y no dejar que los detalles pequeños y menores nos dividan como cristianos, como hijos de Dios. Estamos proclamando una iglesia sin denominaciones, una iglesia en la tierra completa. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice lo que es la fe, el escudo de la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en lo que no se ve. Eso es la fe. Amén. Estar seguro. Ahí no hay sombra de duda, como diría Santiago. Amén. No puede haber sombra de duda. Es como cuando con su carro de gasolina usted le echa petróleo. ¿Qué pasa? No funciona. Así le has echado un poquitico así de petróleo y empieza a fallar. Y viceversa, ¿verdad? Si tu carro es petrolero y le echa gasolina, ¿qué va a pasar? Amén. Pues así, la fe no funciona con duda, sencillamente. O tiene fe o no tiene fe. Pero no funciona con la duda. Nadie pida nada dudando porque no va a recibir nada de parte del Señor, dijo el apóstol Santiago. Amén. ¿Se entiende esto? Entonces es el escudo de la fe, es lo que nos mantiene firme. Cuando no vemos a Dios, en esos momentos de la vida que tú dices, pero ¿dónde está Dios? En esos momentos de la vida es cuando más tú tienes que estar seguro de que Dios está contigo. Amén. Amén. Y la fe es nuestro gran escudo que nos protegerá de esos dardos del enemigo que te va a decir dónde está tu Dios. Tú no vas a ser salvo. Amén. Y por la fe es que somos salvos. Miren aquí, en el versículo, incluso en el versículo 6 de Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios? Con fe.
Él no te está pidiendo obras. Fíjate, las obras vienen solas. La gente está equivocada. La fe sin obra es muerta, pero si tu fe es verdadera, las obras vienen como meterte en el mar y no mojarte. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Es fe. ¿Quieres agradar a Dios? Fe. No cumplir esto y cumplir lo otro. No, fe. Creer. Amén. Las obras vendrán solas. Solita vienen. Gloria al Señor. ¿Y por qué somos salvos? ¿Por obra o somos salvos por fe? Ven lo que dice la palabra en Romanos 3, capítulo 28, versículo 28, perdón. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. Clarito, textual. Habrá que borrar ese versículo. Hay gente que lo quisiera borrar. Ahí está. Somos salvos por fe. Amén. El ladrón en la cruz no le dio tiempo a hacer ninguna obra, ¿es cierto eso? Y fue salvo. Ni modo que se vaya a bajar de la cruz. Dame un chance de ir a hacer una obra un momentico. Bájame de aquí. Una limonita. Si una señora está en terapia intensiva y recibe al Señor por fe y no se puede parar de ahí, ¿usted cree que vaya al cielo? Claro que sí, porque es por fe, no es por obra. Ahora, si usted tuvo chance y usted no está ni clavado en una cruz ni en terapia intensiva, y estoy seguro que el Espíritu Santo va a hacer que usted empiece a producir buenas obras. Amén. Y es Él en ti. De manera que toda la gloria es de Él. Amén. Porque es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, no tuyo. Es del Espíritu. Y de esa manera la gloria es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 8. También nos dice por clarito para que no quede duda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe que tú tienes, Dios te la dio. ¿Qué te parece? Aquí nadie se puede gloriar de nada. Dios es todo Dios, todo Jesús, toda la gloria es para Él. Amén. Es todo. It's all about Him. Amén. Gloria a Dios. En el versículos de Romanos capítulo 1, versículo 17, aparte que somos salvos por fe, también nos dice, aparte que somos salvos por fe, miren qué importante es la fe, dice también, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, cuando estemos en situaciones difíciles, vivir por fe. Creer en el Señor. No quitar la mirada del Señor. A veces nosotros, la mayoría de ustedes habrá volado en avión. Y cuando tú estás, que hay un día lluvioso, nublado, de tempestad, el aeropuerto está húmedo, todo está húmedo. Está lloviendo, tú tienes miedo, va a patinar el avión. Ok, entonces, pero cuando el avión despega y pasa las nubes, allá arriba hay un sol lindo. Así está el Señor, amén. Por encima de las nubes de tu tempestad, amén. Amén. Siempre ten presente que Él está ahí y que ahí está el sol de la mañana. Gloria a Dios. En Romanos, ¿por qué? Porque a veces es necesario que nuestra fe, dice la Biblia hablando de fe, dice Pedro que es necesario que nuestra fe sea probada. Y a veces tenemos que pasar pruebas. Pero es como el oro, el fuego de prueba, lo que hace es purificar el oro, sacar las escorias. Por eso es que vienen las pruebas. ¿Usted no se ha preguntado por qué vienen las pruebas? Las pruebas vendrán porque sí, o Dios tendrá un propósito en cada prueba. Las pruebas, ¿para qué se las hacen a los alumnos, los muchachos en la escuela? ¿Para qué le hacemos las pruebas? Para que las aprueben, ¿verdad? Entonces las pruebas se hacen para probarlas. Y el Señor espera que las aprobemos. Y que vayamos pasando de grado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que nos graduemos cuando el gran día del Señor. Amén. Amén. Y vayamos para su presencia. Bendito el Señor. Pero Él dice bien clarito que es probada como el oro. Y el oro, para que sea de más quilate, los que saben de eso, ¿qué hay que hacer? Mientras más fuego, más puro es el oro. Más quilate. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Entonces es muy importante el escudo.
de la fe. En nuestra salvación y también en el momento de las pruebas es lo que nos hará triunfar. Bendito el Señor. En el versículo 17, primera parte, se nos introduce la próxima arma. La próxima arma de la armadura es, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Aleluya. El yelmo es el casco, como decimos nosotros normalmente, el casco. El yelmo que usaban los soldados romanos te protegía de un golpe en la cabeza. ¿Será importante? Es algo tan simple los cascos. A veces los ciclistas, las motos usan cascos. ¿Te puede salvar la vida, sí o no? Sí. Un simple casco te puede salvar la vida. Amén. Entonces no es ninguna arma, por simple que parezca, es de desechar. Todas son importantes. Y más que te protegen la cabeza. Pero dice que es el yelmo ¿de qué? De la salvación. ¿Y por qué en la cabeza? Porque en la cabeza es donde ocurren nuestras más grandes batallas. La mente es el campo de batallas, donde te habla Dios, pero también te habla el enemigo. Y la salvación es nuestra solución, nuestra fortaleza en ese caso. Porque el enemigo siempre va a tratar de perturbarte, de condenarte, de decir que tú no eres salvo. Siempre va a tratar a eso. Y nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque no depende ni de nuestras obras, depende del creer con fe en lo que hizo Jesús en el Calvario. Amén. Entonces no dejes que nunca que el enemigo te condene, ni tú te autocondenes. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Yo quiero pensar que si ustedes están oyendo este mensaje por esta vía o por los videos, solamente el hecho que usted esté viendo esto, quiero pensar que eres un escogido de Dios, y quiero pensar que tienes vida eterna por haber creído en lo que Él hizo en la cruz por ti. Amén. Y no dejes que el enemigo te meta otra cosa en la cabeza. Enamórate de ese pensamiento, y ese pensamiento, en vez de alejarte de Dios, te va a acercar a Dios. Y al acercarte a Dios te va a llenar del Espíritu que te hará vencer esa prueba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese casco de la salvación nos protege la parte más importante, que es la cabeza, que es lo que dirige al ser humano. Es la cabeza, la que dirige, la que controla, la que protege al ser humano. Amén. Bendito sea el Señor. Aclarando que la cabeza de la iglesia es Cristo, y la cabeza del varón es Cristo. Aleluya. Romanos 12:2 tiene que ver con lo que debe pasar en nuestra mente, en la mente de un cristiano. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo. Cuando dice siglo, no quiero que se metan en la mente 100 años. Cuando dice siglo, dice a esta época. ¿Okay? No se conformen a la época en que están viviendo, al season, a la estación, a la moda. No tienen que guiarse por para donde va el mundo, ¿ok? Para donde va la gente, va Vicente, no. Sino no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Wow. Tienes que estar constantemente renovando tu entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es ¿qué? Buena, siempre, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. ¿Quién quiere eso? Dile: Padre, haz tu voluntad en mi vida. Siempre haz tu voluntad. Gloria a Dios. Toma el control de mi vida. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 1, hablando de salvación, cómo relacionar el casco, el yelmo con la salvación. En Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 76 y 77, está hablando Zacarías, que era un sacerdote, papá de Juan el Bautista. Amén. Dice: y profetizó Zacarías cuando el niño nació, que estaba mudo, ¿te acuerdas? El Señor lo había dejado mudo, no podía hablar. Y cuando vio al niño, el Señor le soltó la lengua y soltó una profecía sobre el niño Juan el Bautista. Aleluya.
Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, limpiando el camino a Jesús, para preparar sus caminos. Aleluya. ¿Cuánto dice amén? Para dar conocimiento de salvación. Ahora, preparar sus caminos delante de la presencia del Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Amén. Esto es lindo, este conocimiento. ¿Te acuerdas que estamos hablando de mente, de cabeza, de salvación? Aquí te lo dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Uno de mis versículos favoritos. Amén. La otra arma, y ya esta arma no es defensiva, ya esta arma es la única que yo creo que es ofensiva. En el versículo 17, segunda parte, dice, y la espada del Espíritu. Dice, y la espada del Espíritu, con mayúscula Espíritu, con mayúscula es el Espíritu Santo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las otras armas eran defensivas, esta es ofensiva. La palabra de Dios, con ella atacamos al diablo. No solamente nos defendemos, sino que tuché. Amén. Con esta atacamos al diablo. Gloria al Señor. La palabra era, los soldados decían gladius, los romanos. Yo creo que la palabra gladiador tiene que ver con esto, con el gladius. La palabra del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo venció Cristo en el desierto al enemigo? Con la palabra de Dios. Las 3 veces le digo, escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Y venció. Pero el que no conoce la Biblia, ¿cómo le va a decir escrito está si no sabe la Biblia? Si no lee la Biblia. ¿Cómo le va a decir escrito está? Entonces, en vez de sacar una espada grande para fajarte con el diablo, sacan un cuchillito de mantequilla. Eso está mantequilla. Yo creo. No están preparados. Tenemos que tener una espada grande. La espada de Dios es grande, afilada, de doble filo. Amén. De hecho, hay una comparación aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Quién sabe qué es los tuétanos? Adentro los huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que hay que predicarla, porque a veces uno piensa que no, estoy predicando y no me están haciendo caso. Sí, la palabra de Dios siempre penetra, siempre penetra. Y es doble filo. Podemos darle algunas interpretaciones a eso, pero yo siempre en mi espíritu he sentido que es porque salva y condena. Yo creo que cuando nosotros predicamos, a algunos los vamos a salvar y a otros se van a condenar tristemente. Porque ya no van a poder decir, a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló. ¿Ok? Pero tenemos que predicar este evangelio de amor. La palabra, cuando dice, quiero aclarar algo, ¿se acuerda de remas y lobo? ¿Quién se acuerda de esa predicación de la palabra de Dios? Hace poco la tuvimos. Cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa palabra de Dios es rema. Yo estuve pensando mucho tiempo que era logos. Es el rema del no por gusto te mencionó al Espíritu. El Espíritu te va dando un rema ante cada situación. Y esa es el arma contra el enemigo. Amén. Es increíble. Pero también yo le había dicho a ustedes que para trabajar el rema tenemos que ser fuertes en el logos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y hasta aquí las armas que están en el cuerpo de un soldado romano. Pero el apóstol Pablo no pudo dejar de mencionar otra arma que, aunque no la veamos en el cuerpo de un soldado romano, la puso aquí. Aleluya. ¿Quién sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es? Es la oración. Bendito su nombre. Versículo 18.
Dice, orando en todo tiempo, estamos acuérdense en el capítulo 6 de Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aleluya. Wow, y esto es muy importante, porque dice, con toda oración, o sea, todo tipo de oración, con el entendimiento, con el Espíritu, con todo. Pero después te dice, con toda oración, también con el entendimiento, pero después te dice, y súplica en el Espíritu. ¿Qué tan importante será esto que la iglesia lo ha abandonado? Que no suplicamos en el Espíritu. Por favor, el que no tenga esto, pídalo. Porque cuando uno ora en el Espíritu, uno está orando conforme a la voluntad del Padre. Amén. Incluso te dice, y velando en ello, con toda perseverancia. Dice primero, en todo tiempo. Estamos en el versículo 18. Dice, en todo tiempo. Y después te dice, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Será importante, hermano? Es importantísimo suplicar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Cuando dicen todo tiempo, esto me recuerda, me lleva a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, donde es un versículo muy cortico, pero de cortico de importante. Dice, orar sin cesar. Wow, ¿qué habrá querido decir el apóstol con esto? No puedo dejar de orar, no me baño, no duermo. Por supuesto, es una exageración intencional del apóstol. Orar sin cesar en todo tiempo. Cada vez que te acuerdes, en todo momento, ora, 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 ora. Pero cuando tenemos gripe, que tenemos tos, ¿quién nos dice que no tosamos? Es constantemente tos y tos y tos. Así quiere el apóstol Pablo que usted ore, ore y ore. Amén. El apóstol Pablo no, el Señor. Amén. A través de él. Orar sin cesar, siempre, todo el tiempo. Y para aclarar un poquito más lo del Espíritu, vamos a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, donde se nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿cuál es nuestra debilidad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces pedimos cosas que no nos convienen, porque el día de mañana, ¿quién es el que lo ve? Dice en otra parte, no sabéis lo que será mañana. Dios es el que sabe lo que va a ser mañana. Entonces, ¿no es mejor como ahorita, Padre, haz tu voluntad en mí? No, pidiendo cosas y pidiendo cosas y pidiendo cosas sin decirle a Dios, hágase tu voluntad, es peligroso. Es peligroso. Entonces tenemos que decirle a Dios que siempre se haga su voluntad, porque no sabemos pedir. Lo dice el apóstol Pablo, está clarito aquí. No sabemos pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu con mayúscula, aleluya, mismo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, orar en el Espíritu es gemir en el Espíritu. Suplicar en el Espíritu es gemir en el Espíritu. Amén. Allá fue Efesios, aquí estamos en Romanos y es lo mismo. Y es muy, muy, muy importante. Y la iglesia lo está abandonando. Nosotros lo abandonamos. Casi no lo hacemos. Casi no oramos en el Espíritu. Que tiene mucho que ver con las lenguas. Sí, también tiene que ver con las lenguas. Y nosotros debemos de procurar estas cosas. El gemir, el hablar en lengua, estas cosas que aunque nuestro entendimiento quede, aunque quedemos sin entendimiento, estamos orando y sabemos que estamos orando cosas. A veces Dios te dice por qué estás orando, estás llorando, estás suplicando, estás gimiendo, simplemente estás llorando. Y Dios nada más te dice, sé que estoy orando por fulano, sé que estoy orando por tal cosa, o por tal país, o por tal problema. Sé que estoy orando por eso, pero no sé lo que estoy pidiendo. Y estás pidiendo y suplicando en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Eso es una bendición de Dios, porque el Espíritu te está ayudando a orar. Te está ayudando a orar. Y lo que está llegando de arriba es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Amén. Eso es importantísimo. Dice el 27, más el que escudriña los corazones sabe quién es el Señor, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos. Y los santos somos todos los hermanos, toda la iglesia, porque sabemos que es muy bíblico orar los unos por los otros. ¿Ven? Entonces todos necesitamos la oración del hermano. Amén, muy importante. Y hablando de esto, estoy anunciando que el domingo que viene, en vez de culto, es ayuno. Amén. A las 9 de la mañana, aquí en ayuno. Y vamos a hacer un ayuno para el Señor, donde vamos a orar por los unos por los otros, y va a ser una bendición. Cada primer día, cada primer domingo del mes, si Dios lo quiere, vamos a hacer ayuno. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque es importante, después del coronavirus, perdimos un poco esto de los ayunos, y es importante recuperarlo. Porque está bien, ya dimos unos cultos tremendos, van a haber 3 domingos de culto y uno de ayuno más o menos, ¿no? Pero es importantísimo, importantísimo. Ustedes van a ver qué bien se van a sentir en ayuno, qué espiritual, qué unción se va a sentir aquí, qué bendición. Amén. Amén. Primer domingo de cada mes, ayuno a las 9 de la mañana, amén, para la gloria de Dios. Así nacen las iglesias, así nacen los ministerios, así nace todo lo bueno, todos los planes de Dios se van cumpliendo. Amén. Una vez que se le acercaron al Señor, le dijeron, los discípulos de Juan se le acercaron al Señor y le dijeron, nosotros ayunamos, los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan, ¿por qué es eso? Y el Señor le dijo, porque mientras tienen el novio están de fiesta, pero va a llegar un día que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Amén. Y ese es este momento, el novio está ahí arriba, el novio no fue quitado, pero volverá. Amén. Y entonces nosotros es tiempo de ayunar, es tiempo de humillarse. Cuando decimos ayuno, es ayuno y oración. No vamos a cantar alabanza, a gozarnos, aplaudir. No, vamos a humillarnos en la presencia del Señor. Amén. También vamos a proclamar ayuno. No sabemos cuándo vamos a entregar. Pues no sabemos si vamos a entregar a las 12, a las 1, a las 2. Cuando Dios quiera, cuando el Espíritu muestre. Amén. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Amén. Es un ayuno espiritual dirigido por el Padre. Es precioso, es congregacional, pero nunca dejar de hacer el individual. Es importante hacerlo individual, y cuando sea individual es secreto. Eso no tiene ni que decir a nadie, ni nada de eso. ¿Okay? Es secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Dijo eso del ayuno, dijo eso de la oración, y dijo eso de las ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, lo otro que quería hablar de manera escueta es que, a pesar de toda esta armadura tremenda que Dios nos dio, o que tenían el ejército romano, ellos tenían, se dice, un punto de debilidad. ¿Quién sabe cuál es? ¿Cuál es la debilidad más grande de un soldado? La espalda. Amén. Pero ¿quién le velaba la espalda? Ellos hacían formaciones de manera que yo le velo la espalda al que está delante. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que cubrirnos las espaldas los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca murmure de un hermano. No permita que te murmuren del hermano. Cúbrele sus espaldas. Amén. ¿Te acuerdas de la canción de Judas, de Marino? Que decía, es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Trataré de no venderlo y traicionarlo. Él es templo del Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, cubrirnos las espaldas es importante, muy importante. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, resumiendo, quiero hacer un resumen de cuáles son las armas. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quién se acuerda cuál fue la primera arma? El cinturón de la verdad. Y después, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, la sandalia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y la oración y súplica en el espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Dios los bendiga en esta tarde.